¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo a su amigo Guillermo Tovar, dándoles la bienvenida a esta emisión número 234 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este es un programa que sale al aire, usted lo puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, como subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También les recuerdo que tiene usted varias opciones para comunicarse con nosotros, hacernos llegar sus opiniones, sus comentarios, sus dudas sobre el tema de hoy. Y son las siguientes. Hay dos líneas telefónicas fijas, es decir, solamente para recibir llamadas, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Hay una tercera línea, pero esta únicamente para recibir mensajes vía WhatsApp, cuyo número es el 317-121-2325. Y también tiene usted otra opción más, que es la página de Facebook Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Ahí tenemos nuestra transmisión por Facebook Live, que ya le comentaba antes. Ahí puede dejarnos comentarios directamente en la transmisión o mandarnos mensajes privados, lo que se le conoce como inbox, y de cualquiera de estas maneras nosotros recibiremos con mucho gusto su comunicación y la atenderemos también con mucho gusto. Escuchamos al inicio de esta emisión El Hijo Desobediente en la interpretación del gran Antonio Aguilar, y esto porque la emisión de hoy estará vestida musicalmente con algunas canciones que de cierta forma reflejan esa constante tensión, ese constante conflicto entre generaciones, porque el tema de hoy no es que sea sobre conflictos generacionales, pero sí es muy interesante porque se trata de las percepciones y realidades de los jóvenes de la región, y lo viene a presentar aquí en cabina nuestra consocia Verónica Guerrero Aranda. Bienvenida a El Árbol de Atenea. Hola, buenas tardes, es un gusto estar aquí. Buenas tardes para quienes nos escuchan desde sus hogares o trabajos o en sus automóviles. Muchas gracias, Guillermo. Aprovecho esta ocasión para agradecerte la invitación y dar a conocer efectivamente este tema que considero pues un tema importante para quienes nos dedicamos a la educación o tenemos hijos en edad joven también, y pues para entender un poco la problemática de los chicos y chicas que habitan este espacio geográfico del país. Sí, es un trabajo que vamos a comentar hoy, que fue presentado en la sesión académica de nuestro capítulo en el mes de mayo, el día 15 de mayo, en una sesión que celebramos en la Biblioteca Municipal, pero es un trabajo que se ha ido construyendo a lo largo de muchos semestres, ¿no? Así es, este trabajo que yo quise presentar como trabajo en la Benemérita, en las sesiones académicas que tenemos y todos los consocios, pues presentamos un trabajo. Yo estaba como, pues, tengo mucho material efectivamente porque este trabajo se empezó a realizar desde ya hace algunos años con estudiantes de una materia que se llama Universidad del Siglo XXI, que se cursa aquí en diferentes carreras. En específico, pues yo la imparto en la carrera de Ingeniero en Proceso y Comercio Internacional, y el objetivo de la materia básicamente es que los alumnos conozcan la universidad. De cierta manera es como inducir en ellos un poco la identidad universitaria, que ellos logren comprender cuál ha sido el papel de las universidades a través del tiempo y en específico y pues en la vida contemporánea de nuestra universidad en Jalisco, y también cómo la universidad ha llegado a las regiones de manera así muy, digamos que muy rápida. Se ven algunos temas, pero también se abordan las problemáticas que tienen los jóvenes en el siglo XXI, ¿no? En este siglo que para ellos les ha tocado en esta edad
cuando uno de joven está construyendo como sí su propia identidad también, pero también está poniéndose más en contacto con estos problemas que hay en nuestros contextos. Entonces, yo hago investigación y para mí es importante que los jóvenes identifiquen en la investigación una buena herramienta para conocer y acercarse a la realidad que ellos viven de una manera más organizada. Entonces, se me ocurrió que podían hacer un trabajo de investigación que les llamara la atención. Y entonces se diseñó una batería de preguntas. Bueno, yo diseñé alguna batería de preguntas que ellos aplican a diferentes carreras, ¿no? La misma batería de preguntas se aplican para las carreras que se cursan aquí en el centro universitario, se hacen equipos y entonces todo este material yo lo había venido como acumulando y me pareció valioso empezar a hacer ya un trabajo más consciente y clasificar el material y también hacer algunas interpretaciones desde lo social y económico y algunos otros rubros que maneja, como también cuestiones que tienen que ver con la salud mental y otras. Entonces, este material que yo tenía es el que presenté ahí. Y como recuerdas, la doctora Maleni me decía, habría que hacer como un trabajo más profundo, con mayor profundidad y pues sí, con un rigor más científico para que realmente se pudiera hacer un rescate de esta información que yo creo que es muy valiosa. Ajá. Sí, ¿desde cuándo viene acumulándose esta información, aplicándose estas encuestas en alumnos? Pues aproximadamente 5 años, que es lo que yo tengo dando esta materia, y entonces son 2 ciclos, pues son 10 ciclos, estamos hablando de 10 ciclos a lo largo de estos 5 años. Ajá, 10 semestres. 10 semestres, ajá, 10 semestres. Como los conocemos. Y esto además son 5 años que hemos vivido todos diferentes situaciones, diferentes contextos. Por ejemplo, me acuerdo, hace 5 años estaba iniciando, por ejemplo, la pandemia. Sí, así es. Supongo que hay variaciones en cuanto a estas épocas, ¿no? Sí, también, bueno, como previo yo tenía hay otras encuestas que ya tienen más tiempo también aplicadas a jóvenes sobre cómo usaban su tiempo libre, específicamente, cómo usan el tiempo libre. Entonces sí se puede hacer una comparativa de muchos patrones de conducta de los jóvenes de esta región en cuanto a una diversidad de temas. Pero efectivamente ya enfocados en estos resultados que yo mostré ese día, sí podemos hacer como un análisis más bien incluso de aspectos muy específicos como la pandemia, por ejemplo, ¿no? Cómo es que afectó, si realmente afectó o no los resultados que los jóvenes han recopilado, y también pudiera hacerse un seguimiento incluso en cuanto a las redes sociales, por ejemplo, cómo a través del tiempo hayan algunos hábitos en el número de horas que se utilizan o para qué es que las utilizan los jóvenes y cuáles son estas redes sociales que han permanecido a través de este tiempo. Algo también que pudiera ser relevante es los dispositivos móviles que ellos utilizan para realizar sus diversas actividades también, y cómo el tema de la salud mental, como antes de la pandemia no era un tema que los jóvenes pudieran identificar como relevante. Y sí, a partir de la pandemia, sí vemos que la salud mental cobró mucha relevancia, o más bien los jóvenes a lo mejor pudieron identificarlo de forma más precisa, ¿no? Y en sus actividades y en la forma en cómo se han relacionado. Incluso llama la atención algunos datos sobre el número de visitas que tienen ellos en sus perfiles, cómo también puede este número de visitas o de likes o de comentarios también tiene una implicación directa con su estado emocional y también algunas afectaciones a su salud mental.
¿no? Que se pueden manifestar en lo que ellos, por ejemplo, comentan como ansiedad, depresión, o algunas cuestiones que van encaminadas hacia esas manifestaciones de síntomas de ansiedad o de depresión. Bien, esto me parece interesante porque, bueno, según nos comentas al principio, el objetivo de la aplicación de estas encuestas era básicamente poner a los alumnos en contacto con herramientas de investigación, ¿no? Sí. No tanto obtener esas respuestas. Así es. La verdad es que en un momento para mí lo que marca el programa es un trabajo final que se tiene que hacer en equipo y que ese trabajo final los jóvenes realmente participen de manera activa. Y entonces, para mí la intención era que ellos empezaran a utilizar algunas herramientas de investigación como la aplicación de encuestas y el análisis de la información que ellos obtenían a través de elaboración de algunas gráficas y de agrupar respuestas, etcétera. La verdad es que yo no digamos que no identifiqué como la importancia de las respuestas hasta que yo empecé a ver con el tiempo y cómo ellos presentaban. Y entonces es que me di cuenta de que hay muchas respuestas ahí que pudieran ser de gran ayuda para quienes, por ejemplo, para los profesores en la universidad. Te comentaba fuera del aire, para los ayuntamientos, porque ellos elaboran programas específicos para dirigidos a jóvenes. Y también porque hay algunas preguntas que yo suponía como las respuestas, ¿no? Desde mi óptica de bueno, ya fui joven y yo también tuve esa problemática, y entonces veo que ahora hay cosas que yo pensaba que no eran o no son tan relevantes a lo mejor para mí como adulta, pero para los jóvenes sí tienen un gran significado, o sí tienen una incidencia en sus actividades o en sus elecciones de tipo lúdico, o también de, por ejemplo, de cómo transforman su vida cuando ellos se vienen a estudiar, que yo no identificaba o pasaba desapercibido para mí. Es más, muchas me llamaron la atención, algunas respuestas que a lo mejor más adelante comentamos, que para mí la verdad es que no representaba como algo importante, ¿no? No tenía yo tamizaje, como le llaman los psicólogos, de qué están los jóvenes identificando como problemáticas principales, y en lo individual qué situaciones les están causando algún conflicto en lo personal y en lo social también. Entonces, sí surge así como un trabajo en equipo, y conforme fue avanzando el tiempo, que también lo expliqué yo en la plática que tuvimos en mayo, y como presenté este trabajo, que considero que se puede obtener o se puede hacer un muy buen análisis, y que este trabajo, que tiene varios semestres ya aplicándose, puedas convertirse en una publicación importante, ¿no? Que pueda ser realmente significativa para el entorno de los jóvenes de esta región. Sí, y para escudriñar ahí en esa brecha intergeneracional que a veces no la notamos mucho, más que cuando salta algún conflicto. Sí, ¿no? Así es. Y también yo lo comentaba en la charla, es muy importante que nos acerquemos más a los jóvenes, porque a veces o algunas veces los consideramos poco. Es decir, en lo mismo que comentaba antes, damos por hecho muchas cosas, y no nos detenemos como a pensar o a preguntar a los jóvenes lo que realmente es significativo para ellos, ¿no? Y nos ayudaría muchísimo, porque de esa forma podemos ser más asertivos con las propuestas que nosotros hacemos, o la manera en que les ofertamos cosas que nosotros creemos pueden ser importantes para su formación y la creación de esta identidad de la que hablábamos, que se adquiere precisamente en estas edades. Sí. Muy bien, con esto nos vamos al primer corte de esta emisión.
Regresamos en un par de minutos.
la canción My Generation de la banda tejana Limp Bizkit. My Generation, o sea, Mi Generación. Esta es una pieza más de las que elegimos para vestir musicalmente esta emisión, dedicada a comentar el trabajo de nuestra invitada, la maestra Verónica Guerrero, que se titula Percepciones y Realidades de los Jóvenes de la Región. Y bueno, en el bloque anterior nos hablabas del origen de este trabajo, de esta recopilación de información sobre las opiniones de los jóvenes universitarios en 5 años, de 5 años para acá, cómo surge esta aplicación de encuestas y algunas sorpresas, ¿no?, que se encuentran ahí en esas respuestas. Y bueno, ahora me gustaría que comenzáramos a comentar algunas de estas situaciones de lo que los jóvenes están diciendo sobre lo que se les pregunta en algunos casos específicos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, bueno, es importante también recalcar que estas encuestas se aplican a diferentes carreras. Entonces, la percepción, un dato como relevante es que la percepción cambia o tiene algunos cambios pequeños, pero sí, yo creo que significativos de una carrera a otra. Uh-huh. Por ejemplo, como se aplican encuestas a la licenciatura en artes y a la licenciatura, a la ingeniería en teleinformática. Entonces vemos que las artes, porque una de las preguntas ahí es, por ejemplo, que cuáles como las actividades que más les gustan o les llaman la atención. Y de las que más sobresalen pues son los deportes, la música, el arte, la tecnología y la lectura. Entonces vemos que la tecnología está presente en todas las carreras, pero en ingeniería en teleinformática pues es como su actividad básica, preferida. Y arte, que también me llama mucho la atención, es que arte es la digamos que en porcentaje la más reducida, es la que menos les llama la atención a los jóvenes, así como tal, ¿no? Arte y incluyen las manifestaciones artísticas que podemos nosotros encontrar. O acercarnos a ellas como pintura, cine y otras manifestaciones artísticas, pues es la que tiene como el menor porcentaje, pero es el mayor porcentaje para la licenciatura en artes, o el arte, o acercarse al arte, para ellos es como lo más importante o lo más apasionante o interesante, ¿no? Así lo mencionan. De esta pregunta en específico, que es ¿qué actividades te apasionan o te interesan? Me parece muy relevante una de las respuestas, independientemente de la carrera, es que todos marcan a la música. De hecho, es la que tiene el mayor porcentaje, está presente en todos. Y me parece relevante porque en nuestra región, pues carecemos mucho de lugares o de espacios que propicien una diversidad de géneros musicales, es decir, estamos como muy encasillados en algunos y hay pocos jóvenes que se acercan o que buscan géneros musicales diferentes, a pesar de que ahorita hay muchísimas plataformas que propician o que facilitan que nos acerquemos a otros géneros musicales. Sin embargo, sí considero que para los jóvenes determina mucho los lugares a los que asisten, los amigos que tienen, etcétera. Entonces, sí creo que pudiera ser una de estas respuestas que pudieran considerarse para ofrecer alternativas, ¿no?, en cuanto al género musical. Fíjate, bueno, esto no lo identifiqué ahí, pero yo lo relaciono con, en esta materia también se propicia que los alumnos asistan a eventos culturales, y la sorpresa es que muchos jóvenes en su vida, es decir, jóvenes de 19 años, de 20 años, algunos de un poco más de 20 años, nunca han escuchado en vivo música que le conocemos nosotros como música clásica o de cámara, y nunca, por ejemplo, un piano, nunca había alumnos que nunca habían asistido a escuchar
un piano en vivo. Entonces, me parece relevante que si ellos consideran que la actividad que más les apasiona pues es la música, pues ahí es como ¿qué será? Como un área de oportunidad para quienes tienen la posibilidad de ofrecerles alternativas musicales, ¿no? Sí. Obviamente los públicos se crean, ¿no? Es decir, hay que educarnos como público también, pero pues en esta región, digo, esa limitación es importante. Y otra... Sí, en ese sentido, tenemos aquí con estas encuestas como producto el dato de que a una mayoría de jóvenes les gusta la música. Así es. Así en general. Entonces eso nos da un norte de hacia dónde se puede dirigir un programa que pretenda, qué sé yo, impactar en la población joven, ¿no? A través de la música, porque a ellos les gusta la música. Claro, y entonces, fíjate, cobra la relevancia. Lo que se está tratando de hacer ahorita es como erradicar esta cultura de la música que utiliza o que hace apología del delito en sus diferentes manifestaciones, que obviamente recae no solo en la música regional, porque hay música, por ejemplo, de otros géneros musicales que también hacen apología del delito. Lo que pasa es que en México a lo mejor nosotros todo lo enfocamos hacia la música regional mexicana, ¿verdad? Pero hay algunos esfuerzos que se hacen como de contrarrestar que se escuche esta música y ofrecerles otras alternativas. Entonces, bueno, este dato efectivamente ratifica que es importante que estemos como con más atención de qué es lo que están escuchando nuestras juventudes, ¿no? En general, sí, los y además, niños. Sí, y la necesidad de ampliar la oferta, como mencionabas, porque quizás en Autlán, en El Grullo, sí exista un poco de mayor oferta, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del Festival Aurea Corona, en El Grullo está también el Festival Huitzil, en fin, hay un poco de mayor oferta, pero aquí en el CUC Sur tenemos estudiantes que vienen de una región más amplia, donde quizás no hay ni siquiera la más mínima oferta musical fuera de estos géneros, ¿no? Sí, así es. Y entonces, bueno, hay cosas que no te cuestan tanto dinero, ¿no? Desplazas, gastas a veces más en otras cosas. Yo pienso que el tema de los jóvenes y de todo lo que podamos hacer para ellos debemos de verlo como una inversión. Y es una inversión no solo a futuro, yo lo comentaba ahí en la charla, ellos no son el futuro, son el presente. En el futuro ellos van a ser quienes estén tomando decisiones para los que ya estamos más viejos, ¿no? Más con mayor edad. Ellos estarán tomando como el rumbo de nuestro país. Entonces yo creo que sí es una inversión que pongamos atención en algunos aspectos que todavía podemos un poco manejar, ya después ya no, o sea, ya es más complicado. Claro. Otra cosa que llama la atención de sus respuestas, que también es algo que te comentaba yo, es sobre la salud mental. A nivel nacional, por ahí me di a la tarea de investigar, antes lo hice pues para la charla, aunque mi estudio se enfoca aquí, sí quería como tener referente a nivel nacional, y los jóvenes a nivel nacional identifican como principales problemas la violencia, el acceso a la educación y la falta de oportunidades laborales. En la región también, la violencia es el número 1. Ellos consideran que es como el problema más grave que enfrentan los jóvenes de esta región, es la violencia. Fíjate que ellos, la falta de educación no, pero supongo porque todos son estudiantes universitarios, no digamos que no dimensionan que son privilegiados porque ellos están en la universidad y pues mientras ellos entran, pues 7 jóvenes, de 7 a 10 jóvenes no alcanzan este nivel de estudios, pero para ellos no es como un problema. Claro. Pero un problema que sí me llamó muchísimo la atención y que va en aumento es sobre la salud mental. Los jóvenes de esta región, y va en aumento porque esto sí lo podemos ver con la trayectoria de los años en que han hecho ellos las encuestas.
Por lo menos en estos 2 últimos años, la salud mental fue el número 2, ¿no? Cuando se iniciaron estas, que fue un poquito antes de la pandemia, se iniciaron y no estaba la salud mental como digamos que un problema mayor para ellos, o sea, no representaba como uno de sus principales problemáticas. Comienza a surgir con la pandemia y sigue así creciendo. Es, y ahorita es como algo muy importante para ellos después de la violencia que ellos llaman violencias, ¿no? Como estas diferentes violencias que los atraviesan por su propia edad. Ellos dicen que la salud mental es como uno de los problemas. Otros problemas que ellos refieren son como los de tipos de problemas relacionados con las adicciones, como el consumo de alcohol o algún tipo de droga, etcétera. Ajá. Y algo relevante también es lo que comentaba, es que las actividades que realizan en su tiempo libre, algo muy importante que ellos, casi todos de los encuestados, lo que más realizan, ellos dicen, es el deporte, ¿no? Eso es como la principal pasatiempo. También eso pudiera obedecer a esta región no tiene muchas alternativas también para que los jóvenes puedan disfrutar su tiempo libre, ¿no? Sí, claro. Lo único que nos ofrece es todo lo relacionado con alimentos y bebidas, y digamos que en distracción, bueno, ahí está el cine, pero luego muchos se quejan pues que las películas que traen no son buenas, que en realidad habría que ver si efectivamente es eso, es porque ellos ya tienen muchas plataformas y donde consumir ese mismo producto, ¿no? Aunque algunos también han comentado que el cine es caro, ¿no? Algunos también dicen que no van al cine porque gastan mucho dinero. Sí, con esto nos vamos ya al segundo corte, ya nos pasamos un par de minutos, pero regresamos muy pronto para continuar con este análisis de las preguntas y las respuestas que nos dan los jóvenes universitarios. Volvemos en un par de minutos.
Estamos de regreso en esta emisión 234 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural José Atanasio Monroy, ubicado en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur, en Autlán de Navarro. Acabamos de escuchar la canción Chavo de Onda del Tri, que también en cierta forma refleja este conflicto intergeneracional entre lo que él llama, Alex Lora le llama los rucos y los chavos. Él ya también está más adentrado en la sección de los rucos, pero bueno, cuando hizo esta canción era todavía un chavo. Bueno, hoy estamos comentando con nuestra invitada Verónica Guerrero el trabajo que nos presentó en mayo pasado de percepciones y realidades de los jóvenes de la región, un trabajo que, como ya nos ha explicado, lleva aproximadamente 5 años desarrollándose, obteniendo opiniones, obteniendo respuestas de los jóvenes universitarios que ahora, al paso del tiempo, pues nos dan muchos datos sobre cómo estos jóvenes están percibiendo su entorno, ¿no? Y ha sido muy interesante escuchar en el bloque anterior algo sobre sus actividades favoritas. Ya vimos que les gusta mucho la música, practican deporte, seguramente no de manera organizada, no de manera metódica, pero les gusta el deporte. Sí, como un pasatiempo, ¿no? Como uno de sus principales pasatiempos. Sí, que pues es de los espacios que tenemos en la región para el entretenimiento, ¿no? Hay unidades deportivas, incluso cualquier terreno se puede usar como cancha, ¿no? Sí. Es más sencillo. Pero bueno, ¿por qué no nos comentan enseguida algo sobre las expectativas, lo que tienen ellos proyectado, lo que se imaginan para su futuro? Sí, fíjate, eso es bien interesante porque también lo comentábamos fuera del aire antes de empezar el programa. A veces uno da por hecho que cosas que para nosotros eran muy importantes, me refiero a nosotros cuando tuvimos su edad, y que nosotros damos por sentado que sigue habiendo esa importancia. Por ejemplo, algo que yo recuerdo es que era como muy común que cuando nosotros estábamos jóvenes contestáramos que era interesante, que para nosotros era como prioritario, era fundamental como formar una familia. Pues ahora tú no lo ves en las respuestas de los jóvenes, ¿no? Eso no es para ellos. En específico se les pregunta, ¿qué planes tienes para tu futuro académico, profesional y el personal también? Y la mayoría de los encuestados planean terminar sus carreras universitarias y lograr incorporarse al mercado laboral, es decir, para ellos es como una aspiración. Algunos otros planean terminar y establecerse como empresarios, ¿no? Ese también lo contestan una gran mayoría de jóvenes, sobre todo los que están en las áreas económico-administrativas, ¿no? de las carreras de aquí de nuestro centro universitario. Una minoría piensa seguir preparándose académicamente, es decir, cursar algún posgrado, ¿no? Eso es una minoría. Pero les voy a leer tal cual las respuestas de algunos estudiantes que me sorprenden algunos. Por ejemplo, uno contestó ser feliz, ¿no? Y eso nosotros no lo consideramos, es decir, nosotros vemos como su futuro académico, profesional o personal. Fíjate, estamos como, en mi caso, yo digo sesgada y bueno, no pensaría que me sorprendió esa respuesta, ¿no? Ser feliz, no, que además es muy complicado. Uno, ganar un chingo de dinero, ¿no? Dice, por ejemplo, algún alumno, seguir estudiando alguna maestría, tener negocios acerca de mi profesión, subir mi promedio. También aquí encontramos algunos que son a corto plazo, como subir el promedio, pues uno entiende que es durante la carrera. Sí. Y hay otros que son a largo plazo, pero también hay otros que no están relacionados con su formación. Por ejemplo, algunos contestan, quiero ser futbolista, ¿no? Quiero ser escritor, estar trabajando donde siempre he querido, ejercer mi carrera. Algunos contestan, pues no lo sé, trabajar independientemente. Sí, entonces son a lo mejor
respuestas que nosotros no, o damos por sentadas algunas de estas cosas y nos olvidamos cuáles son las aspiraciones cuando ellos egresen, ¿no? Es decir, terminar la carrera, uno la asocia con estabilidad a veces económica, con estabilidad familiar también, con una estabilidad laboral, pero hay algunas otras cosas que a ellos les interesan también y no tienen que ver con esta estabilidad que te da el terminar una carrera, ¿no? Que eso lo pensamos ahora ya que estamos adultos. Sí. Que tenemos a lo mejor más responsabilidades, una familia, etcétera, y entonces asociamos como esta caminar hacia eso, hacia concretar esta cuestión que tiene que ver con cosas que son más materiales, ¿no? Y no tanto como ser feliz, por ejemplo, ¿no? Es una hasta nos parecería una utopía, ¿no? A lo mejor esta respuesta de ser feliz. También de aquí me gustaría mencionar que, por desgracia, muchos de estos planes que tienen los jóvenes o estas expectativas, pues se van a ver truncadas cuando ellos egresen de las carreras, porque a nivel nacional uno de los principales problemas que tienen los jóvenes, pues principalmente está relacionado con la vida laboral. Por ejemplo, Hay como, no solo porque el sueldo que perciben es bajo, sino porque no hay tanto empleo, y mucha de la dificultad que tienen los empresarios jóvenes de nuestro país para concretar sus negocios es precisamente que no tienen una solvencia económica para poder dar soporte a una empresa y ser generadores de empleos. Fíjate que hace días estuve en Querétaro porque entregaron el premio Ceneval a los jóvenes que hicieron su examen en diciembre. A los que sacan los promedios más altos de Ceneval se le llama excelencia académica. Y lo entregaron en las instalaciones de la Universidad Anáhuac, que es una universidad privada en nuestro país, de Querétaro. Bueno, yo estaba impresionada con las instalaciones de la universidad, ¿no? Pero además de eso me llamó mucho la atención el discurso del rector de esa universidad, porque yo estoy acostumbrada pues a los discursos de los rectores de universidades públicas, ¿no? Me he formado siempre en universidades públicas y pocas veces asisto a universidades privadas. Y entonces, en el discurso de ellos, sobre todo, les hacía hincapié en que fueran empresarios y que dieran empleos. Entonces, es la expectativa de muchos de nuestros jóvenes de la universidad pública. Ellos, muchos, un porcentaje elevado, dice que quiere ser su propio jefe, ¿no? Si quiere ser como o convertirse en empresario, afín a la carrera que estudió. Entonces, bueno, este es un problema que, bueno, que aspiraba a la felicidad, sin duda, pues va a ser un golpe fuerte cuando egrese y vea que esta expectativa no es tan fácil de consolidar en nuestro país, porque fíjate, de los jóvenes que trabajan, su salario promedio en el país es de 33.8 pesos por hora trabajada. Los jóvenes que están entre los 15 y 29 años, ¿no? 33 pesos, bueno, pues no puedes es pensar suficiente. En formar una familia, en hacerte un patrimonio con un ingreso así, ¿no? Y mucho menos en consolidarte como un empresario, claro, en tu ramo, cualquiera que sea, hasta porque luego uno, bueno, a mí me pasaba, yo decía, por ejemplo, empresarios, y los asimilaba mucho, o más bien los vinculaba mucho a estas carreras que son empresariales, pero no, bueno, hay y porque escuché a rector de esta universidad, que olvidé ahorita su nombre, que él incentivaba incluso a los de medicina, ¿no? A crear estos hospitales, etcétera, para que dieran empleo a más jóvenes. Y obviamente había ahí una feria del empleo
que se la llevan precisamente estas universidades que tienen la capacidad para que los jóvenes tengan movilidad en el país y puedan irse en verano a otras empresas. Bueno, esa no es la realidad de nuestros jóvenes de esta región. ¿No? También habría que ver este contexto nacional. Quizás concuerda la expectativa, pero no la realidad de su entorno. Exactamente. Eso podemos ver, que las expectativas de los jóvenes a nivel nacional, igual que las de aquí, salvo algunas características muy específicas que también valdría la pena desarrollar más en el trabajo o indagar más sobre estas peculiaridades que tienen los estudiantes de esta región, nuestros estudiantes, a nivel nacional tienen estas mismas expectativas. Bien. Sí, con esto nos vamos ya al último corte y regresamos únicamente ya a despedirnos prácticamente. Nos vamos. Muy bien, estamos ya en los últimos minutos de esta emisión 234 del Árbol de Atenea. Esta tarde nos acompaña aquí en cabina nuestra consocia Verónica Guerrero y nos ha hablado durante esta hora sobre una serie de datos, de información que ha obtenido en los últimos 5 años aproximadamente, aplicando encuestas a jóvenes universitarios de aquí del Centro Universitario de la Costa Sur, y que a lo largo del tiempo se ha vuelto importante porque nos ha mostrado algunas variaciones en cuanto a las expectativas, a los gustos, a los problemas que manifiestan tener los jóvenes de la región. Y pues estamos ya con apenas un par de minutos, un minuto prácticamente para despedirnos, y pues sería emplear estos segundos para hacer alguna pequeña conclusión sobre esto que todavía se está desarrollando, ¿no? Todavía se siguen aplicando las encuestas. ¿Qué podemos obtener de ahí? Sí, así es, pues agradecer este espacio para hablar de estos temas que, aunque se surgen en el aula de clases, pues son importantes. Ya vimos, hay pocos estudios referente a jóvenes de la región que pudieran ser aprovechados, lo habíamos mencionado, para algunos programas que se desarrollen y que sean más asertivos y que también el recurso se optimice. No hay mucho dinero, uno lo entiende, pero que ese dinero realmente cumpla la función para lo que es propuesto, más si es un dinero público. Entonces, pues agradecerte este espacio y esperemos darle un tratamiento más ordenado, científico y esperemos trabajar algún artículo que pueda ser de utilidad para quien lo desee, y efectivamente vamos a seguir alimentando este trabajo de investigación que además a los jóvenes les atrae mucho porque no les parece aburrido, porque todo lo hacen a través de una plataforma de Google que les
casi les hace el vaciado de toda la información y por ello no les da flojera. Entonces, igual pues ellos se identifican con lo que encuentran y me parece un ejercicio muy, muy bueno en cuanto a su aprendizaje y para mí pues sí me ayuda también para desarrollar algunas investigaciones más concretas, ¿no? Sí, ya habrá que tener los resultados afinados, digamos, para presentarlo a las autoridades correspondientes y que tomen decisiones con base en información cierta, ¿no? Así es, y pues agradecerte mucho este espacio, Memo, y espero estar, cuando ya se tenga algo más concreto, estar de nueva cuenta por acá. Claro, aquí estaremos conversándolo. Bueno, gracias por aceptar esa invitación, gracias a todo el equipo de Radio Universidad por hacer posible este programa y sobre todo gracias a usted que nos escuchó esta noche. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este espacio el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muy buenas noches.